Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. Hoy toca Voces Diversidad Sexual y el tema del día de hoy pues es un tema interesante, importante, pues los tiempos ya han cambiado, la forma de ver los temas con respecto a la homosexualidad pues también están cambiando, aunque todavía faltan cosillas por hacer, y vamos a estar hablando sobre cómo hablar con las niñas y los niños sobre el tema LGBTI. Comenzamos. Pues ya estamos de regreso en una emisión más de Voces, pues diversidad sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme que estén con nosotros. El día de hoy, ya les comentaba en el intro de este programa, es el tema cómo hablar con las niñas y niños sobre el tema LGBTI. Bueno, son unas siglas que de repente hay como que unas van antes que otras, pero bueno, sí. Voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tania Nava, ella es licenciada en Derecho, también es activista LGBT y también es coordinadora jurídica de la Marcha de la Diversidad en el Estado de Morelos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Bienvenida aquí al espacio de Voces. Muchas gracias. Pues es interesante toda esta actividad que nos mencionas que tiene, sobre todo pues esto de la coordinadora jurídica de la Marcha de la Diversidad en Morelos, o sea, te toca ir a todas las marchas, a la mayoría de las marchas. ¿Y cuáles son estas actividades que realizas como coordinadora jurídica? Muy bien, pues tenemos ya el comité, este año cumplimos el 15º aniversario, precisamente tenemos nuestra marcha el sábado 1 de junio y pues bueno, dentro de las actividades que yo realizo, me toca la parte de todos los trámites, permisos, ayuntamiento, gobierno, solicitar la plancha del Zócalo, Claro. que se nos permite ese día, y entre otras cosas, pues bueno, también brindar la atención, orientación legal a los compañeros LGBTI en el estado de Morelos. Que comentas el sábado 1 de junio. Sábado 1 de junio, a partir de las 4 de la tarde. Y eso es aquí en Cuernavaca, nada más. Es aquí en Cuernavaca. Pero las otras fechas, bueno, hay obviamente más fechas porque hay otros municipios que hacen la marcha como Cuautla, Yautepec. Exacto, sí. Por lo regular se maneja un calendario, pero todavía no lo tenemos para hacerlo público. Yo me imagino que eventualmente se va a ir, ¿cómo se llama? Anunciando, ¿no? Exactamente, sí. Oye, pues es una labor un poco titánica estar ahí coordinando todo, no nada más la de Cuernavaca. Exacto, ¿no? Sí es complejo, sí, atrás de la preparación hay muchísimas cosas. Y bueno, cada compañero tiene su área, hay coordinación general, coordinación artística, coordinación de logística, tesorería, y bueno, es todo un trabajo. Que mira, que es muy interesante como tomar parte de, hace 2 años estuvimos nosotros documentando las marchas, fuimos a Tepoztlán, fuimos a Cuautla, fuimos a Jiutepec, estuvimos en la de aquí de Cuernavaca, y pues como que da mucho gusto que los tiempos ya hayan cambiado. Yo bien lo decía en la introducción de este programa, los tiempos ya cambian, de repente ya vemos incluso hasta familias que no están formando parte de la marcha como tal, pero afuera de los portones en las casas se están observando, ¿no? Claro. Observan, echan porras, forman parte como de la fiesta, de la celebración, y pues hay niñas, hay niños. Entonces, pues esto ya está cambiando, ¿no? ¿Cómo ves el asunto? Claro que sí, Gerardo. Pues tenemos en 15 años un avance muy significativo a nivel nacional y a nivel mundial en cómo se está viendo esta cuestión de orientación sexual y sobre todo que existimos y siempre han existido las familias lesbomaternales y homoparentales. Claro. Sí, en las marchas siempre recibimos, bueno, a niños, a niñas, familias completas que van por la cuestión de ver el show, de compartir con nosotros, de apoyarnos en la marcha, no precisamente son de la diversidad, pero pues ahí están acompañándonos, han cambiado muchísimo los tiempos. Mira que a lo mejor nos vamos a poner un poco oscuros, pero ¿tú por qué crees, si siempre ha existido, por supuesto, o sea, esto no es nada inventado, la homosexualidad no es nada inventado, ni bueno, también tiene mucho que ver como las convenciones sociales, pero lo que sí es inventado es la forma de ver a la sociedad hacia la homosexualidad. ¿Tú qué crees que haya como contribuido en la historia para que sea mal vista? Ok, pues tenemos sobre todo la cuestión de las religiones. Ha sido una cuestión de enfrentamiento precisamente por ideologías religiosas
Y pues sabemos que desde Grecia, desde tiempos antiguos, la homosexualidad era vista totalmente de una forma natural y pues las personas LGBTI hemos existido siempre. Claro, hay Sí, manifestaciones incluso en culturas, como bien dices, en los romanos, en los griegos, el arte de aquellas épocas, incluso también en la época prehispánica, aquí en esta región del mundo, pues hay manifestaciones artísticas claro. vestigios arqueológicos que lo dictan, así que era visto como la cotidianidad, ¿no? Exacto, sí, Y que representan a la homosexualidad, ¿no? Incluso exactamente, dentro de las entonces, piezas de arquitectura y tenemos muchísima historia. murales. Y pues a lo largo también de la historia pues tenemos grandes personajes, Alejandro Magno, que también fue homosexual, Ujú. algunos otros que no se me vienen ahorita a la mente, pero pues tenemos desde entonces esta cuestión, ¿no? La situación con la religión es que precisamente nos hace ese cuestionamiento, ¿no? Esa situación de está mal visto, ¿no? Claro, Sin embargo, en México pues tenemos cerca de acuerdo a estadísticas, 300,000 familias lesbomaternales y fíjate, homoparentales. Sí, ya es una... y esto porque se están contabilizando oficialmente, pero exacto. debe de haber muchas más, ¿no? Debe de haber muchas más que precisamente, pues bueno, estábamos como de cierta forma escondidas, ¿no? Ahorita Ujú, que se dio la apertura en materia de derechos humanos claro. y cuestiones de aprobación de matrimonio igualitario en diferentes estados de la República y comenzamos desde ya hace 10 años a exigir nuestros derechos, a salir a las calles y pues comenzar, ¿no? A Claro, visibilizarnos. claro. Estamos platicando con la licenciada en Derecho, Tania Nava. El tema del día de hoy es cómo hablar con las niñas y niños sobre el tema LGBT. Y tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se despeguen. Esto es Voz es Diversidad Sexual. ¿Sabías que? Muchos padres creen que hablar de diversas orientaciones sexuales con sus hijos puede ocasionar que sientan confusión por su propia sexualidad y los empuje a experimentar. Pues ya estamos de regreso, Voz es Diversidad Sexual. Está acompañándonos aquí en el estudio la licenciada en Derecho, Tania Nava, que también hay que comentar que ella es activista LGBT y también es la coordinadora jurídica de la Marcha de la Diversidad en Morelos. El tema del día de hoy es cómo hablar con las niñas y los niños sobre el tema LGBTI y que pues sí es algo complicado todavía porque si bien no sé si coincidirás conmigo, que a lo mejor se puede tener controlada aparentemente la situación en casa, es como cuando hace corto, cuando los niños, las niñas y los niños están en la escuela, porque no en todas las casas obviamente tienen como esta, ya la mente un poquito más abierta, como Claro. normalizado el asunto de la homosexualidad, ¿no? Y entonces, Ok. pues el trabajo que a lo mejor se pudo haber tratado en casa con los niños, hablando los papás, las mamás con los niños, de la homosexualidad, pues de repente como que retrocede. Claro, sí, pues comentábamos, Gerardo, hace un momento la cuestión de la religión, de los diferentes puntos de vista, pero es una realidad que vivimos en un mundo diverso, Claro, ¿sí? Y que el país es diverso. La situación con los niños precisamente es siempre hablarles con la verdad y la educación viene desde casa y se da en la escuela, ¿sí? Para evitar precisamente algún tipo de discriminación, algún tipo de bullying hacia niños o niñas que tengan una familia lesbo-maternal u homoparental, que es, pues bueno, la mayoría de familias, existimos cerca de una estadística, 70,000 familias sí. lesbo-maternales y homoparentales y cerca de 300,000 familias diversas, ¿no? En México. Suponiendo que vamos a tomar medidas en casa con los niños, no es que estemos viendo que a lo mejor la niña o el niño puede ser homosexual, eso dejémoslo aparte, pero sí creemos que es un tema que tiene que ser tratado, porque independientemente si es heterosexual o homosexual, va a haber en la vida un momento en el que se va a cruzar con alguien que forme parte de la diversidad, ¿no? De Claro. la comunidad. ¿Qué deben de hacer los padres, las madres para tratar este tema? ¿De qué forma? Porque a lo mejor de repente se minimiza el asunto así como cuando les explican a los niños cómo nacen cómo es el nacimiento de ahí, las abejitas y la cigüeña. ¿Tú crees que ese debe ser la forma o cómo podría ser? No, yo creo que no debe de ser esa la forma. Actualmente, pues contamos con un sistema amplio, sobre todo que se está introduciendo en algunas escuelas,
a nivel primaria de cuentos, Ujú. ¿sí? Que habla precisamente, son cuentos dirigidos principalmente a niños desde 2 a 8 años. En estos cuentos precisamente se explica los diversos tipos de familia que se pueden conformar y de esta manera este material lo están utilizando mucho en las escuelas. Precisamente la maestra o maestro al implementar este material, los mismos niños participan dentro de la actividad, ¿no? Se les pregunta cómo está conformada tu familia, conoces a unas familias que sean conformadas diferentes a la tuya, Ajá. entonces se empieza a platicar el tema desde temprana edad y los niños tienen esta apertura. Precisamente es esa cuestión de que muchas veces nosotros inculcamos en nuestras niñas y niños ya una forma de pensamiento. Perdón, de pensamiento, ¿no? Ajá. Que podría ir también incluso en cuestiones de religión, ¿no? Eso está mal visto, esto está bien visto, y también los tabús que tiene la sociedad en el tema de decir, bueno, es que si una pareja gay adopta a un niño, va a abusar de él, lo va a Ajá. violentar. Tenemos que acabar con ese tipo de Son tabús, como ¿no? estos prejuicios, estos, dijeras tú, estos tabús también, pero no sé si coincidas conmigo, es como presentarle a las niñas y a los niños la información, así como en la escuela, estos cuentos en donde ya más bien muestran la diversidad de familias sin hacer hincapié en esta es homosexual y estas son lesbianas, estos son gays, o sea, nada de eso, simple y sencillamente es como tú comentas, aquí estas familias son diferentes y Claro. cuántas conoces tú. Entonces creo que es como los niños pues son inteligentes, de repente tenemos el error, cometemos el error de caricaturizar las cosas como para que entiendan y realmente no, tienen una conciencia incluso hasta más madura que algunos adultos Claro. y habría que dejarles a ellos como esta tarea de juzgar ellos mismos, ¿no? No juzgar, sino como decidir con lo que se quedan ellos mismos, ¿no? Claro, exactamente, Gerardo, porque pues también si le decimos, oye, eso está mal, no debe de ser una familia Sin así, juzgar, ¿no? entonces comenzamos precisamente a meter ese tipo de prejuicios, ese tipo de tabús y los niños crecen de esta manera, ¿no? Y en cuestiones ya con discriminación hacia una cuestión que Claro. no sea la correcta, que sería para ellos una pareja heterosexual. Exactamente. ¿Tú por qué crees que el tema sea evadido en las familias? Porque lo es, finalmente, y no estamos generalizando porque sí hay familias en donde se trata el tema a temprana edad en las familias, pero ¿por qué las mamás y los papás no están hablando del tema? ¿Tú crees que sea por temor a que los niños digan, ay, existe esto en la vida, pues me vuelvo de este lado, ¿no? Claro, sí es muchas veces, bueno, el miedo, sobre todo la desinformación, ¿no? Yo creo que actualmente necesitamos buscar información, conocer el tema y no irnos precisamente con esos tabús que han venido desde siempre, ¿no? De, oye, va a crecer una familia con 2 mujeres o con 2 hombres y el niño puede ser violado, violentado, abusado, ¿no? Entonces, dejarnos fuera todo eso. Y realmente no tenemos ninguna estadística que diga que algún niño o niña que crece en un hogar homoparental o lesbomaternal no se desarrolla adecuadamente, ¿no? Su entorno Claro. psicosocial es el adecuado. ¿Se podría considerar, a lo mejor tú como abogada que lo ves desde el punto de vista ya como más legal, más oficial, el emitir este tipo de juicios, o más bien de prejuicios hacia los niños, como lo estás diciendo, ¿se puede considerar algún tipo de violencia, algún tipo de sometimiento hacia los niños? Pues porque no le estás dando la realidad como es. Claro, incluso ahorita actualmente se está tratando de legislar en cuanto al tema de religión, que pues los niños sean libres, ¿no? De cierta forma, que hasta su mayoría de edad elijan precisamente qué es lo que ellos quieran profesar, ¿no? Como dices, la religión, ¿no? Exactamente. Y la información, Gerardo, precisamente, y me comentaban en temas de adopción, les digo, no es que se apruebe matrimonio igualitario y todas las parejas de gays o lesbianas o personas trans vayan corriendo y digan, me llevo a este niño, lo voy a adoptar y ya, se acabó. Y lo voy a convertir. Claro, exactamente. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces siempre les explico que es un proceso. Tenemos muy poquitas parejas que han querido adoptar. Claro. Y es un proceso precisamente lo mismo que una pareja heterosexual. Hay un trabajo social, se ubica la capacidad de ambas personas económica, psicológica, van a un taller para padres adoptivos. Entonces, es todo un proceso, un seguimiento. Es un proceso que pasan por igual todas las personas que quieren adoptar, ¿no? Exactamente. Y además es largo y no es cualquier proceso, está minuciosamente
pues supervisado para precisamente brindar la mejor calidad de vida a los niños, Claro. ¿correcto? Así Estamos es, platicando con la licenciada en Derecho Tania Nava. El tema del día de hoy es cómo hablar con las niñas y los niños sobre el tema LGBTI. Vamos a hacer un brevísimo corte y ya regresamos. ¿Sabías que existen diferentes libros infantiles que pueden ayudar al niño a comprender mejor la homosexualidad? Gracias por continuar con su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, tipos de demencia. Y como saben, estamos conversando con el psicólogo Mario Reyes. Mario, pues es un tema pues muy interesante, con mucha profundidad. Tienes mucho conocimiento en la cuestión de la neurociencia. Esto nos ayuda mucho a saber qué pasa también en los estilos de vida. ¿Está relacionado el estilo de vida, la alimentación, con la posibilidad de contraer o no un tipo de demencia? Mira, en algunos casos como la demencia multiinfartos, la demencia vascular, la salud es muy importante, porque si yo sé, si yo tengo problemas de hipertensión arterial o antecedentes familiares de problemas cardiovasculares, el riesgo de tener una demencia de este tipo conforme llego a la edad adulta mayor, pues es más grande, ¿no? Claro. Es que siempre fui muy corajudo, o somos personas que hacemos muchos corajes o muchas preocupaciones. Llegando a esta edad somos más susceptibles de que se nos vayan generando estas dificultades, ¿no? Puede presentarse una hemorragia, puede presentarse un infarto cerebral, o esta demencia multiinfartos en la que de repente se van dando y no te das cuenta, precisamente porque hay un descontrol en la salud. Es muy importante, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se asocia también la alimentación, accidentes, etcétera, pero me parece que es más importante cuidar la salud de manera general, de manera integral, porque tenemos que cuidarla, porque nos va a generar un bien, porque llegando a adultos mayores y teniendo una enfermedad de Alzheimer, se vuelve muy complicado tener ese tipo de demencia y tener una serie de enfermedades añadidas, diabetes, hipertensión, Claro. Que van generando una mayor dificultad en el estilo de vida Sí. y en la salud del sujeto, ¿no? Yo creo que es importante desde siempre, desde jóvenes, una buena alimentación y una buena desarrollo de habilidades en nuestro cerebrito, ¿no? Siempre Sí, claro. estimulación cognitiva es muy importante. Porque en el caso, por ejemplo, de Alzheimer, que empezamos a tener este olvido de información, que la enfermedad de Alzheimer no solamente es problemas de memoria, sino conforme avanza la enfermedad, problemas de lenguaje, problemas de cálculo, entre otras cosas. Mientras mayor reserva cognitiva, ¿qué quiero decir con reserva cognitiva? Mientras más estimulé mi cerebrito, mi cabecita desde joven, cuando llego yo a tener la enfermedad de Alzheimer, no se nota tanto. Oh, O sí. tengo como esta reserva. Si yo no tuve esta posibilidad de generar mi reserva cognitiva, los síntomas son más notorios. Hemos tenido pacientes con doctorados, ¿sí? Y que tú platicas con ellos así de manera cotidiana y parecen gente completamente normal. Les aplicas pruebas, las de tamizaje que llamamos, que Sí. son las que te aplican para detectar si hay dificultades para tener una demencia, y salen normales. Y tienen Alzheimer. Y tienen Alzheimer. ¿Qué es lo que pasa? Es que generaron una reserva cognitiva y en el día a día, en el desarrollo de su enfermedad, esto les permite para que no se note tanto. Irremediablemente, esta pérdida Claro. de información se va a seguir dando, Claro. pero ayuda bastante. Sí, ayuda O sea, bastante. una buena alimentación, un buen cuidado mental y un buen cuidado espiritual. Ah, qué Es bien. muy importante Sí, también. es muy importante, sí. ¿Y qué tipo de tratamientos existen para estos tipos de demencia? Mira, existen diferentes tipos de tratamientos. Principalmente existen los tratamientos de medicamentos, medicamentosos, principalmente para paliar las enfermedades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Alzheimer, hay medicamentos que ayudan para contrarrestar las dificultades cognitivas.
a nivel psicológico, a nivel más de mi trabajo, están las estrategias de neurorehabilitación o de estimulación cognitiva, que están encaminadas precisamente a ayudar en esas áreas en las que están teniendo dificultades para que no sea tan notorio o no lo vayan sintiendo tan difícil. Muy bien, entremos también a hablar respecto a la familia. ¿Qué debe de hacer la familia con las personas adultas mayores que ya empiezan a presentar síntomas o que ya tienen algún tipo de demencia? De demencia. Si está notando que su familiar está teniendo ya apenas dificultades, acudir con un profesional, puede ser con un geriatra, un gerontólogo, un psicólogo especialista como tu servidor, Sí. Y comentar los síntomas que está presentando la persona, ¿sí? Para hacer un diagnóstico temprano y poder intervenir de la mejor manera. Si ya tengo mi familiar con alguna demencia o ya en un estado avanzado, me parece que lo primero que tiene que hacer la familia es conocer la enfermedad y aceptar la enfermedad. En el consultorio, en la consulta, es impresionante, una señora con Alzheimer viene con su hija y de repente la señora voltea y le dice a la muchacha, bueno, a su hija, ¿y tú quién eres? Exacto. Ya ve, doctor, ¿y cómo es que no se acuerda de mí? Si se acuerda de lo que hizo cuando era niña, me está tomando el pelo. No. No, pues no. O de repente, mamá, ¿qué comiste hoy? No me acuerdo. Y de repente comenta algo que ocurrió hace 30 años. Ya ve, doctor, se está haciendo, me quiere tomar el pelo. Tenemos que entender que lo que le está pasando a mi adulto mayor, a mi familiar, no es algo que lo haga a propósito. Es una enfermedad que está alterando su capacidad para actuar como antes lo hacía y que esta persona se va a desorientar, se va a confundir y eso le genera un gran conflicto. Y a mí como familiar también me genera un gran conflicto porque no sé qué hacer. La mejor forma de trabajar es con la información. De repente podemos encontrar en internet muchos remedios y mucha información que no está fundamentada. Sí. Hay que acercarse con la gente que sabe. Sí. Doctor, perdón, tienes tanto conocimiento que te considero doctor. Psicólogo Mario Reyes, se nos acabó el tiempo. ¿Algún contacto, Facebook, teléfono, algo? Mi número telefónico es el 777-301-7814 y en redes sociales me pueden encontrar como Mario Enrique Reyes Vázquez. Psicólogo, muchas gracias por su presencia, como siempre, gracias. Y a todo nuestro auditorio les agradecemos mucho que hayan estado hoy en Voces Adultos Mayores. Hasta la próxima.